La noche más sagrada del año, Nochebuena. Mientras toda la familia se reunía alrededor de la mesa festiva, el hombre al que había amado con toda mi juventud tomó un cinturón de cuero, se acercó a mí y me gritó que me arrodillara y confesara mi pecado de adulterio. El silbido del cinturón cortando el aire frío fue como una cuchilla, atravesando toda gracia y toda justicia. No lloré ni supliqué. Simplemente, en silencio, saqué una memoria USB y la conecté al televisor grande del salón. Con el sonido de los fuegos artificiales de fondo, la casa cayó en un silencio sepulcral cuando la pantalla se iluminó mostrando a mi suegra y a mi cuñado, el esposo de la hermana de mi marido, enredados en un abrazo vergonzoso. Como yo, la nuera que siempre había sido sumisa y obediente, llegué a este callejón sin salida. ¿Y cómo conseguí ese vídeo impactante? La noche previa a Nochebuena hacía frío, pero los corazones estaban cálidos. La casa colonial de 3 pisos de mi esposo estaba más animada que nunca. El aroma del pavó asado que salía de la cocina llenaba el espacio, mezclándose con el olor sabroso de la salsa que preparaba mi suegra. Carol acababa de dejar la olla, y las risas de los tíos y las tías, junto con el sonido de los niños corriendo por el jardín, creaban una escena de armonía que cualquiera envidiaría. Yo, Sara, durante los últimos 5 años, había estado atareada en la cocina. Mientras mis manos acomodaban con rapidez la fuente de pavó, mis ojos se desviaban hacia el salón donde mi esposo, Michael, conversaba con sus tíos. Su figura firme con una camisa nueva y su sonrisa amable todavía hacían que mi corazón latiera con fuerza, como la primera vez que lo conocí. Siempre pensé que mientras él estuviera aquí, mientras esta familia estuviera en paz, todo mi sufrimiento y mi paciencia valdrían la pena. Hasta esta noche, durante los últimos 5 años, me había estado engañando a mí misma. La cena de Nochebuena, al menos en apariencia, transcurrió en un ambiente cordial. Carol, mi suegra, una mujer de lengua afilada y autoritaria que consideraba sus palabras como la ley de la casa, parecía hoy más amable de lo habitual. Me sirvió un trozo de pavó y dijo a todos: «Nuestra Sara es tan buena y trabajadora. Desde que se convirtió en mi nuera, no tienen idea de cuánto trabajo me ha quitado de encima». Yo solo pude bajar la cabeza y sonreír, una sonrisa programada, perfeccionada tras años de aprender a complacer a los demás. Sabía que era un cumplido vacío. Apenas una semana antes, me había reprendido con dureza en público en el supermercado por comprar verduras un poco marchitas, llamándome ciega e inútil, una vergüenza para el apellido de la familia. La hermana de mi esposo, Laura, era una mujer hermosa, pero con una expresión perpetuamente melancólica. A su lado estaba su esposo, Mark, un hombre extrovertido y elocuente que siempre sabía cómo agradar a mi suegra. Era el yerno ideal que Carol siempre elogiaba en comparación con Michael, a quien consideraba demasiado blando y poco ambicioso. Todo habría seguido fluyendo dentro de esa falsa armonía si no fuera por el sonido de una notificación de mensaje en mi teléfono. Lo había dejado sobre la mesa mientras lavaba los platos. El mensaje era de mi jefe, el señor Henderson, un superior mayor que siempre me había ayudado profesionalmente. Era un saludo navideño normal y cortés. «Sara, te deseo a ti y a tu familia una feliz Navidad y lo mejor». Un mensaje completamente inofensivo, pero ese mensaje lo vio Michael y se convirtió en la chispa que encendió la mecha de una tragedia que llevaba mucho tiempo ardiendo en secreto. Michael tomó mi teléfono y su rostro se endureció. La sonrisa amable de antes desapareció, reemplazada por una expresión fría y extraña que nunca había visto. Sin preguntarme una palabra, caminó en silencio hacia el salón donde todos veían un especial navideño. Justo cuando el reloj marcó la medianoche sagrada de Navidad, cuando todos se pusieron de pie para brindar, Michael habló de repente. Su voz rompió la solemnidad de la habitación. «Un momento, todos, tengo algo que decir». Todos lo miraron, desconcertados. Michael caminó hacia el centro del salón y levantó mi teléfono. «Sara, ven aquí un momento». Un mal presentimiento aceleró mi corazón. Apenas di un paso al frente, antes de poder preguntar qué ocurría, arrojó el teléfono sobre la mesa de centro. «Explícate. ¿Quién es este bastardo que te escribe a esta hora? Me has estado engañando a mis espaldas». Toda la casa se quedó helada y yo me quedé sin palabras.
Su acusación fue como un balde de agua helada en pleno invierno. Tartamudeé. ¿De qué estás hablando? Es mi jefe. Solo me envió un saludo de Navidad. Pero mi explicación era demasiado débil frente a su ira ya encendida. Carol intervino de inmediato. Su mirada era afilada como un cuchillo y su voz cortante, como si hubiera encontrado la oportunidad perfecta para humillarme. ¿Qué clase de jefe le envía un mensaje a la esposa de otro hombre en Nochebuena? Desde tu cara supe que no eras de fiar. Eres de esas mujeres que, aun estando casadas, andan con otros hombres. Mi cuñada Laura añadió con voz cargada de sarcasmo. Madre, no te sorprendas. Es bonita. Es normal que tenga hombres detrás de ella. Pobre de mi hermano Michael. Sentí que el mundo daba vueltas. ¿Por qué? ¿Por qué podían acusarme con tanta desfachatez? Miré a Michael con ojos suplicantes. Amor, tú me conoces. No soy así. Pero Michael no me miró. Giró la cabeza y se quedó mirando la pared. Y entonces hizo algo que nunca olvidaré. Caminó hacia una esquina de la habitación. Allí colgaba un viejo cinturón de cuero que, según la tradición familiar, su abuelo había dejado para disciplinar a sus descendientes. Lo descolgó. El crujido del cuero sonó seco y escalofriante. Arrodíllate, dijo entre dientes. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Arrodíllate ante nuestros antepasados, ante toda la familia, y confiesa tu pecado. Dime, ¿cuántas veces te has acostado con él? Di un paso atrás, horrorizada. Todo mi cuerpo temblaba. No, este no es mi esposo. Este hombre frente a mí no es Michael. No es el hombre que prometió protegerme de por vida. Es un demonio. Negué con la cabeza y las lágrimas comenzaron a brotar. No he hecho nada malo. Por favor, no hagas esto. ¿Sigues poniendo excusas? Gritó Michael. Blandió el cinturón y el silbido del aire me desgarró los oídos. Nadie en la familia intervino. Mi suegra permanecía con los brazos cruzados, una sonrisa satisfecha en el rostro. Los familiares estaban asustados, curiosos o simplemente me habían convertido en la estrella de su teatro macabro. Justo antes de que el cinturón cayera, en el momento en que pensé que moriría golpeada y humillada en esta noche de Navidad, todo el amor, toda la paciencia, toda la tenue esperanza de los últimos 5 años se hizo polvo. Mi corazón ya no dolía. Se había vuelto tan frío que se transformó en un trozo de hielo afilado. Ya no era el cordero esperando el sacrificio. No, esta noche iba a demostrarles que cuando acorralas a una oveja, también puede convertirse en lobo. Dejé de retroceder. Me erguí y miré a Michael directamente a los ojos. Mi mano se deslizó lentamente en el bolsillo de mi abrigo. Allí escondía algo mucho más temible que su cinturón. Una pequeña memoria USB que contenía una verdad capaz de incendiar el falso honor de toda esta familia. Y mientras caminaba hacia el televisor, supe que era yo quien estaba a punto de darle la vuelta al juego. Cuando la primera imagen apareció en la pantalla, supe que esta noche de Navidad no sería solo de fuegos artificiales, sino también la noche en que una familia respetable se derrumbaría en desgracia. ¿Qué ocurrió en los minutos siguientes? Todos en la habitación contuvieron la respiración con cada uno de mis pasos. El cinturón en la mano de Michael quedó suspendido en el aire, congelado como una estatua fea, símbolo de violencia y crueldad. Todas las miradas, antes llenas de sorpresa, desprecio y morbo, ahora estaban fijas en mí, una pequeña figura nadando contra la corriente de una inundación que amenazaba con tragarme. Quizá pensaban que había enloquecido. Una mujer acusada de adulterio por su esposo en Nochebuena, rodeada por toda la familia, en lugar de arrodillarse, llorar y suplicar, caminaba con calma hacia el televisor. Carol torció ligeramente los labios. Una sonrisa despectiva se dibujó claramente en su rostro bien maquillado. ¿Qué nuevo truco vas a hacer ahora? ¿Para quién es este espectáculo? ¿O vas a poner una canción triste para dar lástima? Su voz burlona rompió el silencio tenso y resonó en la habitación. Mi cuñado Mark, siempre fingiendo ser el yerno modelo, soltó también un suspiro hipócrita. Cuñada, si has hecho algo malo, admítelo. Lo más importante para una mujer es proteger el honor de la familia de su esposo.
Si haces esto más grande, solo te perjudicarás a ti misma. Sus palabras, que parecían un consejo sincero, eran en realidad otra cuchilla frotando sal en mi herida, confirmando implícitamente que yo era la culpable y debía soportar esta humillación en silencio. No respondí. Mi mano no tembló en absoluto cuando introduje la memoria USB en el puerto lateral del televisor grande. Llevaba mucho tiempo preparándome para este momento, no con astucia, sino con lágrimas y humillación. El control remoto estaba sobre la mesa. Lo tomé y pasé suavemente los dedos por los botones. La luz de la pantalla iluminó mi rostro. Supongo que en ese instante mi expresión era aterradoramente serena. Durante demasiado tiempo había sido una actriz torpe en la obra llamada Familia Feliz. Había memorizado el papel de la nuera sensata, la esposa competente, la persona que sabía cuál era su lugar. Interpreté ese papel tan perfectamente que casi olvidé quién era, que también tenía sentimientos, que sentía dolor y tenía dignidad. Pero esta noche, ese papel había terminado. La directora de esta obra era yo, y todos ellos, uno por uno, tendrían que interpretar sus verdaderos papeles sin máscaras. Giré la cabeza y recorrí la habitación con la mirada. Mis ojos se detuvieron en el hombre al que una vez amé más que a mi propia vida, Michael. Seguía allí, con el cinturón en la mano, temblando ligeramente. La ira inicial en su rostro ahora estaba mezclada con desconcierto y confusión. Probablemente no entendía por qué yo podía estar tan tranquila, porque no gritaba ni suplicaba como él y su familia esperaban. Sara, ¿qué estás haciendo? No empeores las cosas. ¿Empeorar las cosas? Sonreí levemente, una sonrisa sin calidez, una sonrisa donde la desesperación se había solidificado como una piedra. ¿Crees que algo puede ser peor que esto, cariño? ¿Hay algo peor que ser humillada, acusada falsamente y casi golpeada por tu propio esposo delante de toda la familia en Nochebuena? Dime, ¿hay algo peor que eso? Mi voz no era fuerte, pero cada palabra perforó el silencio como una aguja atravesando su cobardía. Lo miré fijamente, intentando encontrar algún rastro del antiguo Michael, del hombre que prometió protegerme. Pero solo vi vacío y miedo. Michael bajó la cabeza. No pudo responder porque sabía que yo tenía razón. Al ver a su hijo acorralado, mi suegra gritó con dureza, su voz raspando mis oídos como una cuchilla. ¿Qué derecho tienes? Has manchado el honor de esta familia con tu adulterio. Así que es normal que te peguen. Michael, golpéala ya, hijo. Endereza a esa mujer sinvergüenza, lo instó, como si deseara verme torturada de inmediato, como si mi dolor fuera su placer. Pero ya era demasiado tarde. Sus palabras ahora solo servían para hacer más dramática la obra que estaba a punto de proyectar. Sin decir nada más, me giré. Mi dedo presionó suavemente el botón de reproducir y la pantalla del televisor se iluminó. Pero lo que apareció no fue un vídeo musical triste ni una súplica de compasión. Lo que se reveló, en nítida calidad alta definición del costoso televisor, fue un escenario familiar, el salón de esta misma casa. El sofá de cuero brillante y el gran cuadro de escena de caza del que mi suegra estaba tan orgullosa eran claramente visibles. Y los dos protagonistas estaban representando una obra 1000 veces más repugnante que la falsa acusación que acababan de lanzarme. La mujer del vídeo llevaba el cabello recogido en un moño alto y tenía una figura inconfundible. No era otra que mi suegra, Carol. Y el hombre que la abrazaba, acariciando su espalda sin cesar, era mi cuñado Mark, el esposo de Laura. Esa escena, ese acto vergonzoso y clandestino de afecto, se proyectó vívidamente, sin censura, ante toda la familia. El sonido de la respiración parecía haberse detenido. El ruido de los fuegos artificiales afuera se volvió incómodo y lejano. El mundo entero parecía haberse reducido a un silencio sepulcral y a las imágenes crudas y desagradables danzando en la gran pantalla. El cinturón cayó de la mano de Michael al suelo. Un sonido seco y lastimoso, un golpe que sonó como si el honor de toda una familia se estuviera rompiendo. Una familia entera, respetable, obligada a contemplar una verdad inimaginable. Pero ¿cómo conseguí este vídeo aterrador? ¿Y cuál fue la reacción de cada miembro de la familia cuando sus verdaderos rostros quedaron al descubierto en la noche de Navidad?
Era como si todo el aire hubiera sido succionado de la habitación. El tiempo parecía haberse detenido en el instante en que esas imágenes repulsivas aparecieron, revelando una verdad cruda y enfermiza que nadie podría haber imaginado. Los murmullos cesaron. La risa de los niños se apagó. Solo un silencio pesado y pegajoso envolvía a todos. El semblante de cada rostro pasó del asombro y la confusión al absoluto disgusto. Los tíos y las tías, que siempre se habían enorgullecido de la moral de la familia, ahora estaban sentados con la boca abierta, los ojos fijos en la pantalla como si no pudieran creer lo que veían. Carol, mi suegra, que minutos antes había estado predicando moral con arrogancia y exigiendo que me golpearan, ahora estaba paralizada. Sus ojos estaban clavados en su propia imagen en el televisor, su rostro tan blanco como el papel. Ni siquiera su elaborado maquillaje podía ocultar el pánico y la humillación que la invadían. Sus labios se movían, pero no salía ni una sola palabra. Se tambaleó y apenas logró aferrarse al brazo del sofá para mantenerse en pie. Todo su cuerpo temblaba como una hoja. A su lado, mi cuñado Mark, el hombre que siempre se comportaba tan refinado y cortés, no estaba mucho mejor. Su rostro estaba ceniciento y el sudor frío perlaba su frente. Tartamudeó con voz patética y temblorosa. Esto es falso. Está editado. Pero sus palabras eran impotentes frente a las imágenes vívidas y realistas que se desplegaban ante sus ojos. Cualquiera podía ver que no era falso. Era la verdad. Una verdad cruda y repugnante. Quizá la más impactada de todos fue mi cuñada Laura. Permanecía inmóvil, sus hermosos ojos, siempre tristes, ahora llenos de pánico y con el corazón hecho mil pedazos. Miraba al hombre en quien siempre había confiado, al hombre al que había dedicado su juventud para construir un hogar. Luego miró a su madre, a quien respetaba profundamente. Las dos personas más importantes de su vida la estaban traicionando de la manera más dolorosa y humillante posible. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, sin sollozos, solo un silencio desgarrador. Lentamente, giró la cabeza hacia mí. En sus ojos ya no había sarcasmo ni desprecio, sino una mirada compleja e indescriptible. Había resentimiento por haber revelado esta verdad cruel, pero también un atisbo de gratitud por liberarla de un engaño. Y mi esposo Michael se desplomó en la silla más cercana como si toda la fuerza hubiera abandonado su cuerpo. Miró la pantalla, luego me miró a mí. Sus ojos estaban llenos de una confusión incomprensible. Probablemente no podía creer que su madre, a quien siempre había idolatrado y que lo había incitado a culpar y maltratar a su esposa, fuera la protagonista del drama de infidelidad más repugnante. La fe y el respeto que había mantenido por ella durante años, se habían derrumbado por completo en cuestión de minutos. En medio del silencio escalofriante, la única que permanecía serena era yo. Tomé el control remoto y presioné con calma el botón de pausa, congelando el momento más humillante de mi suegra y mi cuñado en la pantalla. Luego me giré y miré directamente a cada persona en la habitación. Mi voz no era fuerte, pero resonó clara y firme, como un martillo golpeando sus conciencias. ¿Qué ocurre? ¿Están todos muy sorprendidos? Mi respetada suegra, mi estimado cuñado. ¿Les resulta familiar este vídeo? ¿Quieren que reproduzca un poco más? Tengo muchos más desde diferentes ángulos, grabaciones de toda una semana, y también tengo el audio original sin editar. Mis palabras fueron como una segunda bomba explotando en la habitación. Carol reaccionó por fin. Soltó un grito demencial, una mezcla de rabia y terror absoluto. «Estás loca, maldita sea. ¿Cómo te atreves a poner cámaras ocultas en nuestra casa? Michael, ¿qué haces ahí parado? Rompe ese televisor y mátala». Se abalanzó sobre mí como una bestia herida, con las manos en alto para arañarme. Pero esta vez Michael ya no la obedeció. Se quedó sentado, inmóvil, con la mirada perdida en el vacío. Mi cuñado Mark corrió a intervenir, no para proteger a su suegra, sino para arrancar la memoria USB del televisor. «Dámela, dámela», gritó, como si quisiera destruir la prueba, pero yo fui más rápida. Saqué la memoria USB y la apreté en mi puño. «¿La quieres de vuelta? No te va a salir fácil, cuñado. Y no lo olvides,
Ya he guardado copias del original en varios lugares. Si me pasara algo, o si simplemente me diera la gana, mañana toda la ciudad podría disfrutar de la maravillosa actuación tuya y de tu suegra. Mi amenaza tuvo efecto inmediato. Mark se quedó clavado, con el rostro pálido, sin una gota de sangre. Sabía que no estaba bromeando. Sabía que su carrera, su reputación, su familia, todo lo que tanto había trabajado por construir, estaba en mis manos. Apenas unos minutos antes, toda la familia estaba en lo alto, juzgando. Y ahora habían caído al abismo de la humillación. La obra había terminado, pero su tragedia apenas empezaba. Pero, ¿cómo podía una nuera como yo conseguir un vídeo tan decisivo? No fue casualidad. Fue el resultado de 5 años de dolor y sospecha, ardiendo en secreto a lo largo de mi vida de casada. La gran pregunta que todos tenían en la mente en ese momento, la que podía leer en sus ojos horrorizados, era ¿por qué? ¿Cómo podía yo, la nuera aparentemente inofensiva que siempre bajaba la cabeza en silencio, sostener un secreto tan terrible en mis manos? Seguramente pensaban que yo era una persona astuta, que llevaba mucho tiempo cavando una trampa y planeando mi venganza, esperando el día para atacar. Pero se equivocaban. Yo no era la cazadora. Yo era la presa que, después de ser perseguida demasiado tiempo, aprendió a defenderse. Esta no fue una verdad que yo buscara. Fue una verdad a la que ellos mismos me obligaron a enfrentarme. Todo empezó hace aproximadamente un año, con señales pequeñas, piezas sueltas de un rompecabezas que al principio eran tan inimaginables y tan contrarias a la moral que ni siquiera yo podía unirlas. Empecé a notar algo extraño en la relación entre mi suegra y mi cuñado Mark. Al principio pensé que solo era el cariño especial de Carol hacia un yerno competente e ingenioso que siempre la complacía. Ella siempre elogiaba a Mark, su labia, su manera de desenvolverse en la vida, incluso la forma en que escogía la fruta que regalaba. Cada vez que Mark venía a casa, ella misma iba a la cocina a preparar sus platos favoritos. Esa actitud era muy distinta al gesto hosco que solía mostrar conmigo y con Michael. Me hacía sentir mal, pero me dije que era normal. Mi esposo, Michael, era amable, honesto y un poco lento, no tan agudo ni elocuente como su cuñado, así que era comprensible que mi suegra favoreciera a su yerno. Intenté consolarme con esos pensamientos y superar esa vaga sensación de incomodidad. Pero aquel afecto poco a poco se volvió más extraño, cruzando los límites de una relación normal entre suegra y yerno. Empecé a notar las miradas que se intercambiaban, furtivas, cargadas de significado, y los roces que parecían casuales pero duraban demasiado. Una vez, mientras yo estaba en la cocina, miré de reojo al salón a través de la rendija de la puerta. Mi suegra estaba sentada en el sofá y Mark estaba en el suelo, con la cabeza apoyada en su regazo mientras ella le acariciaba el cabello. Era una escena íntima, muy lejos de algo normal entre suegra y yerno. Sentí que algo no estaba bien. Se me secó la garganta, pero una vez más me culpé a mí misma por ser demasiado sensible y darle vueltas. Quizá algunas familias expresaban el afecto de una forma tan cercana. Me esforcé por encontrar razones para defenderlos y tranquilizarme. Mis sospechas se confirmaron de verdad cuando mi cuñada Laura se fue de viaje de negocios a Chicago durante una semana. Durante esa semana, Mark vino a cenar a nuestra casa casi todos los días. La excusa era que se sentía solo en casa y que le gustaba comer con su suegra. Mi suegra no podía ocultar su alegría. Preparaba banquetes y lo cuidaba con más atención que a su propio hijo. Cada noche hablaban en el salón hasta muy tarde. Sus risas llegaban hasta mi habitación. Una noche bajé a la cocina por agua. Era medianoche, y me quedé helada al ver que la puerta del cuarto de mi suegra estaba entreabierta y dentro, alcancé a ver las sombras de 2 personas. En ese instante sentí que el corazón se me paraba. Corrí de vuelta a mi habitación con la mente llena de horror y asco. Debería decírselo a Michael, pero sabía que no me creería. Pensaría que me inventaba historias por celos, para hacerle daño a su madre. Volvería a decir que exageraba, que era demasiado sensible. El punto máximo de mis sospechas llegó en el cumpleaños de mi suegra. Michael y yo le compramos una bufanda de seda cara como regalo, pero cuando se la dimos, la aceptó con indiferencia,
nos dio las gracias de forma mecánica y la dejó a un lado. Cuando llegó el turno de Mark, él le regaló una pulsera de jade. Carol se puso tan feliz que lo abrazó, se puso la pulsera en la muñeca y la acarició toda la noche. Esa noche, cuando ya se habían ido todos los invitados, pasé por casualidad cerca del cuarto de mi suegra. La puerta no estaba completamente cerrada. La oí hablando por teléfono con alguien. Su voz era increíblemente coqueta y dulce. Gracias por el regalo. Me encanta. Ojalá estuvieras aquí esta noche. Me quedé paralizada. Esa voz era claramente la de alguien hablando con un hombre. Pero, ¿quién era ese hombre? No podía ser. Un pensamiento terrible me cruzó la mente y se me erizó la piel. Desde ese momento supe que no podía quedarme callada. No lo hacía por venganza. Necesitaba la verdad, una explicación para todo lo que pasaba en esa casa. Necesitaba un amuleto para protegerme de esas personas hipócritas y peligrosas. Y fue ahí cuando empezó a germinar en mi mente la idea de instalar una cámara oculta en el salón. Era una decisión arriesgada, pero sabía que era la única forma de desenmascararlos. Decidir instalar la cámara no fue fácil. Mi mente era un torbellino de emociones. Estaba el miedo a lo que pasaría si me descubrían. Desde luego no me dejarían en paz. Mi suegra, con su carácter duro y autoritario, sería capaz de cualquier cosa para silenciarme. Estaba el asco de tener que investigar y presenciar por mí misma los asuntos sucios que ocurrían bajo el mismo techo donde yo vivía. Y también había un atisbo de culpa por recurrir a un método no del todo honorable, invadiendo la privacidad de otros. Pero esas dudas se disiparon rápido. Recordé la mirada indiferente y fría de mi esposo Michael cada vez que yo intentaba desahogarme por las injusticias que sufría. Cada vez que mi suegra me insultaba sin motivo, él se quedaba callado o, peor aún, me aconsejaba aguantar para mantener la paz en la casa. Recordé a mi suegra lanzándome insultos, tratándome como una sirvienta sin sueldo, y recordé la sonrisa hipócrita de mi cuñado, sus palabras calculadas que siempre escondían una intención. Todo eso eliminó cualquier vacilación. Supe que si no me salvaba yo, nadie lo haría. En este juego no tenía aliados, solo a mí misma. Pasé varias noches buscando en Internet, investigando con minuciosidad tipos de cámaras ocultas. Tenía que elegir una que no se viera, pero que tuviera buena calidad de imagen. Al final elegí un modelo del tamaño de un botón, que podía camuflarse como un gancho para abrigo. Tenía calidad alta definición, un micrófono claro y, lo más importante, conexión Wi-Fi, lo que me permitía ver en tiempo real desde el móvil, estuviera donde estuviera. Usé el poco dinero que había ahorrado en mi fondo de emergencia, dinero que guardaba sin que Michael lo supiera para imprevistos. Ese dinero se suponía que era para mis padres, que vivían en el campo, pero ahora tenía que usarlo para protegerme. La instalación también era un problema. Tenía que escoger un momento en que toda la familia estuviera fuera de casa. Por suerte, ese fin de semana la familia salió del estado para asistir al funeral de un pariente lejano. Para mí fue una oportunidad de oro. El sábado estuve sola en casa todo el día, con el corazón en la garganta. Decidí instalarla en una esquina alta del salón, camuflada como un clavo para colgar un cuadro de paisaje. Desde esa posición podía ver todo el salón, sobre todo la zona del sofá donde mi suegra y mi cuñado solían sentarse a hablar. Me pasé toda la tarde luchando con ello, temblando, con el corazón golpeándome el pecho. Cada vez que oía un ruido extraño afuera, cada vez que pasaba un coche, daba un salto, temiendo que alguien regresara de repente. Por fin, tras mucho esfuerzo, terminé la instalación. Encendí el móvil y lo conecté a la cámara. La imagen era muy clara y el sonido, decente. Solté un suspiro de alivio, pero en un rincón de mi corazón se asentó una ansiedad pesada. Había entrado en un mundo que nunca quise conocer. Durante los primeros días, la cámara no captó nada raro. La vida en la casa siguió como siempre. Mi suegra seguía siendo dura conmigo. Michael seguía indiferente, y mi cuñado venía de vez en cuando, aún fingiendo ser el yerno ejemplar delante de todos. Por un momento pensé que quizá de verdad estaba paranoica. Quizá todo era producto de mi imaginación. Pero un miércoles por la tarde,
Mientras yo estaba en la oficina, el móvil vibró con una notificación. La cámara había detectado movimiento en el salón. Abrí la aplicación de inmediato para ver. Sentí que el corazón se me detenía. En la pantalla estaban mi suegra y mi cuñado Mark, sentados en el sofá. Al principio hablaban con normalidad, pero pronto Mark empezó a comportarse con intimidad. Le rodeó la cintura con el brazo y le susurró algo al oído. Mi suegra no se resistió en absoluto. Al contrario, apoyó la cabeza en su hombro con una sonrisa satisfecha. Sentí náuseas y ya no pude mirar. Apagué el móvil, corrí al baño y vomité con violencia. La verdad era mucho más asquerosa de lo que había imaginado. Pero eso no fue todo. En los días siguientes, la cámara grabó incontables escenas aún más terribles. Se abrazaban y se besaban en el mismo sofá donde toda la familia solía sentarse a ver la televisión. Decían palabras y hacían gestos cariñosos propios de amantes. Y el colmo fue una tarde en la que ni Michael ni Laura estaban en casa. Tuvieron sexo sin ningún pudor en el salón. Tuve que verlo todo a través de la pantalla de mi móvil, sola, en silencio y con un terror absoluto. Guardé todos esos vídeos, hice varias copias y las guardé en un lugar seguro. Supe que esa era mi arma, mi única salida de ese infierno. Pero aún no actué. Esperé. Esperé la oportunidad, el momento en que la última gota colmara el vaso. Yo no quería ser quien iniciara la guerra. Quería que ellos mismos encendieran el fuego de su propio derrumbe. Y en esa noche de Navidad, cuando Michael levantó el cinturón y mi suegra me gritó acusaciones, supe que mi momento había llegado. Ahora que la verdad había salido a la luz, el salón ya no era un lugar cálido y armonioso de reunión. Se había convertido en un tribunal donde todos tenían que enfrentarse al juicio de su conciencia, y yo, la acusada, me había convertido sin querer en la jueza. La pantalla del televisor seguía congelada en el momento más humillante. El silencio en el salón era ahora más aterrador que un grito. Era como la calma antes de la tormenta, cuando todos saben que un derrumbe terrible es inminente, pero nadie puede detenerlo. Fue mi suegra, Carol, quien rompió el silencio primero, pero no con palabras, sino con un acto de locura. La humillación y el miedo la habían convertido en una bestia irracional. Se tambaleó, tomó un jarrón de porcelana caro de la mesa y se dispuso a lanzarlo contra el televisor, como si con eso pudiera borrar la prueba de su pecado. Voy a destrozarlo. Voy a matarte, maldita sea. Pero antes de que pudiera hacerlo, una mano le agarró la muñeca con firmeza. Era mi cuñada Laura. Era la primera vez en los 5 años que llevaba casada que la veía actuar con tanta determinación. La mujer sumisa que vivía bajo el cascarón de la esposa y madre perfecta ya no existía. Basta, madre. ¿Hasta cuándo vas a hacer el ridículo delante de todos? Su voz temblaba, pero estaba llena de rabia. Las lágrimas seguían corriéndole por las mejillas, pero en sus ojos no había solo dolor, también había odio. Se volvió hacia el hombre que estaba a su lado, rígido como una estatua, su esposo, a quien había amado y en quien había confiado ciegamente. Tú, Mark, ¿cómo pudo pasar esto? Tú y mi madre. ¿También tú? El dolor la ahogó y no pudo terminar la frase. Era una pregunta que probablemente nunca, en su vida, quiso formular. Mark pareció despertar de un sueño. Se arrodilló apresuradamente ante Laura, le agarró las piernas y empezó a llorar de forma patética. Otra escena de su obra acababa de comenzar. Laura, lo siento. Lo siento tanto. Tu madre me obligó. Todo es culpa de ella. Ella me sedujo. Yo solo soy una víctima. Sus palabras cobardes y descaradas dejaron a todos atónitos. Ni siquiera yo, que lo conocía como un hombre refinado y cortés, habría imaginado que era capaz de decir algo tan vil. Para salvarse, estaba dispuesto a culpar por completo a su suegra y amante, intentando presentarse como una pobre víctima, un hombre débil que no pudo resistirse a la seducción de una mujer mayor. Al oírlo, Carol empezó a reír como una loca. Su risa demencial y lastimera retumbó en la habitación. ¿Una víctima? ¿Tú, una víctima? Maldito seas. Fuiste tú, una y otra vez, el que venía a mí, seduciéndome con tus palabras dulces.
Fuiste tú el que dijo que tu esposa era siempre deprimente y aburrida, que solo te sentías un hombre de verdad cuando estabas conmigo, y ahora quieres echarme a mí toda la culpa. Chilló, señalando directamente la cara de Mark. La pelea entre los dos pecadores convirtió el salón en un mercado. Se insultaban, se humillaban y revelaban los secretos más sucios delante de todos los familiares. Resultó que su relación no era un simple lío. También había promesas y cálculos. Mark había usado a su suegra para conseguir favores en el trabajo, y Carol había encontrado en su yerno la satisfacción que su difunto esposo nunca le dio. El drama incestuoso se había convertido en una farsa de acusaciones mutuas. En medio del caos, mi esposo Michael reaccionó por fin. Se levantó y caminó hacia su madre, pero no dijo nada. Solo la miró con una expresión vacía y extraña, la mirada de un hijo que había perdido por completo la fe en la madre a la que una vez idolatró. Luego se giró hacia mí. Su mirada era compleja, una mezcla de vergüenza, arrepentimiento y algo que parecía súplica. Abrió la boca. Su voz tembló. Sara, yo. Pero no lo dejé terminar. Estaba demasiado cansada de disculpas tardías y de arrepentimientos hipócritas. Lo corté con frialdad. ¿Qué vas a decir? ¿Pedirme perdón o decir que no sabías nada? Michael, no te engañes. Eres su hijo. Has vivido en esta casa. ¿De verdad no notaste nada extraño? O quizás sí lo sabías, pero elegiste el silencio porque eres un cobarde sin valor para enfrentar la verdad. Mis palabras fueron como la última cuchilla en su corazón sangrante. Michael se tambaleó, incapaz de decir nada más. Se dio cuenta de que yo lo había visto todo. Su silencio, su indiferencia, no eran descuido. Eran complicidad. La pelea continuó con más furia. Los familiares que antes eran espectadores empezaron a murmurar. Dios mío, no me lo puedo creer. ¡Qué escándalo! La vergüenza de la familia. ¿Cómo vamos a dar la cara ahora? Pobre Sara. ¿Cuánto debió sufrir estos 5 años? El péndulo de la opinión pública se había inclinado por completo hacia mi lado. Ya no me miraban con desprecio, sino con compasión e incluso con un poco de respeto. Ya no estaba sola. El juicio familiar estaba terminando, pero el juicio de la sociedad apenas empezaba. Y en esta tormenta habría quienes pagarían un precio altísimo por los pecados que habían cometido. La discusión entre mi suegra y mi cuñado solo se detuvo cuando el tío abuelo, el pariente más anciano y autoritario, no pudo soportarlo más y golpeó la mesa con el puño. ¡Basta! Todos ustedes, cállense. Convirtiendo esta casa en una pocilga en Nochebuena, delante de la memoria de nuestros antepasados. ¡Qué vergüenza! Su grito autoritario silenció todo por un instante. Carol y Mark dejaron de insultarse, pero seguían mirándose con ojos que lanzaban chispas. El odio hacia quien los había traicionado era ahora mayor que la humillación. La habitación volvió a caer en un silencio asfixiante, roto solo por la respiración agitada y los sollozos de Laura. Ese tío abuelo era el hermano del padre de mi esposo, un hombre estricto y moralista, respetado por todos. Siempre había sido quien mediaba en los asuntos familiares, grandes y pequeños. El tío abuelo se volvió hacia mí. En su mirada ya no había escrutinio, sino una mezcla de disculpa y un poco de culpa. Sara, hija mía, no tengo palabras para esto. En nombre de la familia, te pido disculpas. Has sufrido demasiadas injusticias. Yo asentí levemente, sin decir nada. Esa disculpa, aunque tardía, me dio un pequeño consuelo. Demostraba que en esa familia aún había alguien que distinguía lo correcto de lo incorrecto, que no era solo yo quien había visto su corrupción e hipocresía. El tío abuelo se giró de nuevo hacia Michael con voz severa. Y tú, Michael, como esposo y cabeza de familia, ¿cómo permitiste que algo tan terrible ocurriera? En lugar de proteger a tu esposa, actuaste con imprudencia y violencia, casi cometiendo un pecado grave. ¿Aún te consideras un hombre? ¿Crees que tu difunto padre podría descansar en paz si supiera esto? Cada palabra suya era un látigo invisible azotando la conciencia de Michael. Bajó la cabeza, los hombros le temblaban. No podía refutar ni una sola palabra. Todo lo que el tío abuelo decía era verdad.
Era un esposo fracasado, un mal hijo y un cobarde. Tras un momento de silencio, el tío abuelo, en un último intento por arreglar la situación, tomó una decisión. Bien, a estas alturas ya no podemos ocultarlo más. Vamos a resolver esto discretamente en casa para que no seamos el hazmerreír. Lo de Carol y Mark será castigado por la familia más adelante, como corresponde. Y en cuanto a tu matrimonio, Michael, debes disculparte formalmente con Sara y tratarla bien a partir de ahora. No debes permitir que vuelva a sufrir ninguna injusticia. Sus palabras sonaron como una sentencia final, un intento de salvar el honor que les quedaba. Todos pensaron que era una solución razonable. Esperaban que yo aceptara esa disculpa, que continuara con ese matrimonio y que todo quedara enterrado en silencio, como tantas injusticias que las nueras suelen sufrir. Pero se equivocaban otra vez, muy equivocados. Había estado callada 5 años. Había aguantado hasta el límite. Si me había levantado esta noche, no era para recibir una disculpa ni para continuar un matrimonio ya podrido. Era para recuperar mi libertad y mi dignidad. Tomé aire y miré directamente al tío abuelo. Mi voz era calmada, pero firme. Tío, agradezco sus palabras, pero no puedo aceptar esa solución. Un nuevo murmullo de asombro llenó la habitación. Nadie podía creer que me atreviera a contradecir la decisión de un mayor. Esto ya no es un problema familiar. Ha cruzado los límites del matrimonio. Ha cruzado los límites de la moral humana. No puedo seguir viviendo en un entorno de mentiras, engaños y perversión. Quiero el divorcio. La palabra divorcio salió de mi boca con ligereza, pero con el poder destructivo de una bomba. Michael levantó la cabeza de golpe, con los ojos llenos de incredulidad. Sara, ¿qué estás diciendo? No, por favor. He sido un idiota. Lo arreglaré. ¿No puedes darme otra oportunidad? Corrió hacia mí, intentando tomarme la mano, pero yo di un paso atrás. ¿Oportunidad? ¿Cuántas oportunidades te he dado en estos 5 años? ¿Alguna vez estuviste de mi lado? ¿O siempre te escondiste detrás de tu madre, mirando cómo me maltrataban, me humillaban, sin defenderme jamás? Michael, mi amor por ti está muerto. Murió en el mismo instante en que levantaste ese cinturón para pegarme. Mi amor no era algo que se pudiera tirar y luego recoger. Él y su familia lo pisotearon hasta que no quedó nada. Me volví hacia todos en la habitación, hacia esos rostros atónitos y conmocionados, y dije, y que le quede claro a todo el mundo, no voy a borrar este vídeo. Se lo enviaré a mi abogado. Si en el futuro alguien de esta familia se atreve a entrometerse en mi vida, no dudaré en hacer público este vídeo para que el mundo entero lo vea. Mi declaración firme e inquebrantable puso fin oficialmente a todo. Ya no era una pieza en sus manos. Era yo quien controlaba el tablero. Había elegido mi propio camino, un camino libre de sus sombras. Pero, ¿me dejarían ir tan fácilmente? ¿Y mi lucha por recuperar la libertad terminaría sin problemas? Mi anuncio de divorcio y la amenaza de hacer público el vídeo dejó a la familia contra la pared. No podían obligarme a quedarme. Sabían que yo ya no era la oveja dócil de antes. El fuego dentro de mí ya se había encendido y quemaría a cualquiera que intentara apagarlo. Pero tampoco podían dejarme ir sin más, porque si ese secreto terrible salía a la luz, destruiría por completo el honor familiar que valoraban más que sus propias vidas. Esa Nochebuena terminó en un ambiente pesado y sombrío, sin rastro del espíritu festivo. Los familiares se fueron deprisa, murmurando, lanzándome miradas que mezclaban compasión con curiosidad. Me había convertido en el centro de una tragedia familiar, y esta historia estaría, sin duda, en boca de todos durante mucho tiempo. Hice las maletas esa misma noche. No tenía mucho, solo algo de ropa y objetos personales. Había vivido en esa casa 5 años, pero sentía que muy pocas cosas me pertenecían de verdad. Todo en la casa, desde los muebles hasta los pequeños adornos, lo había comprado mi suegra, y siempre se aseguraba de recordármelo para imponer su poder. Cuando estaba saliendo por la puerta, arrastrando mi maleta, Michael me bloqueó el paso. Ya no tenía aquella mirada agresiva y violenta de antes, sino una patética y desolada. Tenía los ojos rojos e hinchados.
Sara, no te vayas. Sé que no tengo derecho a detenerte, pero al menos dame algo de tiempo. ¿No podemos volver a hablar? Lo miré con unos ojos vacíos de emoción. Mi corazón estaba completamente congelado. No hay nada más que hablar, Michael. Todo está muy claro. Apártate. Pero Michael no se apartó. Se arrodilló, se aferró a mis piernas y lloró como un niño. Por favor, Sara, no puedo vivir sin ti. Eres todo para mí. Si te vas, ¿qué va a ser de mí? Sentí una mezcla de incredulidad y un leve asco. ¿Su todo? Si yo era su todo, ¿por qué nunca me protegió? Si yo era su todo, ¿por qué quiso pegarme con un cinturón por un simple mensaje de felicitación? Si yo era su todo, ¿por qué me dejó enfrentar sola la crueldad de su madre durante 5 años? Le aparté las manos y dije con frialdad, no es que no puedas vivir sin mí. Es que tienes miedo. Miedo de que la verdad salga a la luz. De quedar en ridículo, de tener que enfrentar las consecuencias de lo que ha hecho tu familia. Tú no me amas, Michael. Solo te amas a ti mismo. Con eso, lo aparté con firmeza y salí de esa casa arrastrando mi maleta, sin mirar atrás ni una sola vez. Sus súplicas llorosas me siguieron, pero no podían mover mi corazón, que ya se había vuelto piedra. Tomé un taxi y me quedé temporalmente en casa de una buena amiga. No quise ir directamente a casa de mis padres para no preocuparlos. Necesitaba tiempo para calmarme y aclarar mi mente. A la mañana siguiente, contacté con un bufete de abogados, expliqué toda mi historia y presenté el vídeo como prueba. La abogada, una mujer de mediana edad con mucha experiencia, me dijo después de ver el vídeo que era uno de los casos más raros y complejos que había llevado jamás. Me prometió que tramitaría mi divorcio rápido y que garantizaría mis derechos al máximo. Mientras tanto, en la casa de mis suegros se libraba otra guerra. Según una vecina amiga, después de mi marcha, mi suegra y mi cuñado siguieron echándose la culpa el uno al otro. Mi cuñada Laura, después de llorar toda la noche hasta quedarse sin lágrimas, decidió separarse. Hizo las maletas, tomó a su hijo pequeño y se mudó con una amiga, negándose a vivir bajo el mismo techo que un esposo infiel y una madre depravada. Mi cuñado Mark, abandonado por su esposa y repudiado por sus suegros, se volvió un desastre. Vivía borracho todos los días, sin ganas de trabajar. Y Carol, después de perder la confianza de su nuera, de su yerno y de su propia hija, se derrumbó por completo. Ya no se atrevía a salir de casa, sin valor para enfrentar los chismes de los vecinos. Se encerraba en su habitación todo el día, llorando y lamentándose. La imponente casa de 3 pisos se había convertido en un lugar frío, sombrío y sin vida. Mi exesposo Michael tuvo que cargar con todo. Tuvo que cuidar a su madre destrozada, enfrentar mi demanda de divorcio y soportar el desprecio de familiares y vecinos. Me llamó y me escribió varias veces suplicándome que volviera, pero no respondía a ninguno. Bloqueé su número. No quería escuchar más mentiras. Estaban pagando por sus pecados. Pero, ¿ahí se acababa todo? Una familia construida sobre hipocresía y mentiras, una vez que empieza a derrumbarse, ya no se puede detener. En los días siguientes viví la tranquilidad que tanto había anhelado. Leí libros, escuché música y caminé por el parque. Aprendí a cuidarme, a quererme. Me di cuenta de que durante 5 años había vivido demasiado para los demás, sacrificándome en nombre de una familia que en realidad era solo una jaula dorada que me aprisionaba con prejuicios y reglas absurdas. Ahora, fuera de esa jaula, sentía lo que era la verdadera libertad, lo que era respirar el aire puro de la vida. Mi divorcio se resolvió con bastante facilidad gracias a pruebas irrefutables, especialmente el vídeo. Mis suegros no se atrevieron a causar problemas. Temían que yo cumpliera mi amenaza y lo hiciera público. El tribunal, tras revisar los documentos, emitió sentencia rápidamente. Obtuve el derecho al divorcio y a recibir la mitad de los bienes matrimoniales, que incluían ahorros y otros activos. Además, Michael tuvo que pagarme una pensión para ayudarme a estabilizar mi vida tras el divorcio. La sentencia fue completamente justa y razonable. Michael no apeló. Probablemente sabía que cualquier súplica era inútil. El día del juicio no nos miramos.
Nuestro matrimonio terminó así, de forma abrupta y fría, sin despedidas, sin arrepentimientos. Después del divorcio, decidí empezar una vida nueva con el dinero que me concedieron. No quería volver a mi ciudad natal y ser una carga para mis padres. Quería sostenerme sobre mis propios pies para reconstruir mi vida. Alquilé un apartamento pequeño y bonito en la ciudad y lo decoré yo misma a mi gusto, con colores cálidos y luminosos. Encontré un nuevo trabajo en una empresa de comunicaciones, algo que realmente me gustaba y donde podía desarrollar mis habilidades. Mi vida empezó a estabilizarse poco a poco. Hice nuevas amistades, establecí nuevas relaciones. Ya no era la Sara sumisa y paciente del pasado. Era una mujer independiente, autosuficiente y feliz. Aprendí a sonreír otra vez, una sonrisa sincera que nacía del corazón. Mientras tanto, la tragedia de mis suegros no había terminado. El escándalo incestuoso, pese a los intentos de ocultarlo, finalmente salió a la luz. No se puede esconder una aguja en un pajar. Los parientes que estuvieron presentes aquella noche de Navidad, aunque les pidieron discreción, no pudieron guardar un secreto tan impactante. Se lo contaron a una persona, y esa persona a otra. Pronto se enteró todo el vecindario y luego toda la ciudad. El honor familiar que tanto valoraban quedó completamente destruido. Mi excuñado Mark, después de un tiempo viviendo borracho y disoluto, fue despedido de su empresa. Ninguna compañía quiso contratar a alguien con un escándalo así. Tras perder su trabajo, su familia y su honor, no soportó el golpe. Se refugió en el alcohol hasta que una noche, conduciendo borracho, tuvo un accidente y atropelló a un peatón. Ese accidente lo mandó a prisión y así terminó la vida de un hombre que antes era considerado exitoso y ejemplar. Mi excuñada Laura tuvo una vida bastante difícil después de la separación. Tuvo que criar sola a su hijo, luchando contra los prejuicios del mundo, pero quizá para ella fue una liberación. Ya no tenía que vivir bajo la opresión hipócrita de su familia. Encontró trabajo en una tienda en línea que, aunque duro, le alcanzaba para vivir. A veces me escribía para saber cómo estaba. En esos mensajes ya no había el sarcasmo ni el desprecio de antes, sino empatía y un poco de gratitud. Decía que yo la había ayudado a ver el verdadero rostro de las personas en las que confiaba. Y Carol, tras tantos traumas, cayó en una depresión severa. Perdió la agudeza que tenía antes. Murmuraba sola y decía cosas sin sentido. Michael tuvo que internarla en un hospital psiquiátrico para tratarla. La imponente casa de 3 pisos se volvió un lugar desolado y frío. Michael vivía allí solo, en soledad. Tuvo que vender parte de la casa para pagar el tratamiento de su madre y la compensación a la víctima del accidente de su excuñado. Su vida se convirtió en una sucesión de días grises, sin salida. Cada uno recibió el final que merecía por sus actos. Pero la historia aún no había terminado. Todavía quedaba una persona, la que me causó el mayor dolor, que aún no había recibido su juicio final. Me refiero a mi exesposo, Michael. Aunque tuvo que cargar con la soledad, el remordimiento y el peso de una familia rota, sentía que no era castigo suficiente por lo que me hizo. Él no fue el cerebro de la perversión, pero su cobardía y su indiferencia fueron el terreno fértil que permitió que todo ese mal creciera. Si desde el principio me hubiera protegido, si me hubiera escuchado, si hubiera confiado en mí, quizá la tragedia no habría ocurrido. Podría haber detenido la relación inapropiada entre su madre y su cuñado. Podría haberme dado un hogar de verdad, pero no lo hizo. Eligió el silencio, la indiferencia y sacrificarme a mí por una paz falsa. Ya no lo odiaba. Cuando el amor muere, el odio pierde sentido. Aferrarme al odio solo agotaría mi alma. Pero quería que él entendiera de verdad el dolor por el que yo había pasado. Quería que probara lo que se siente cuando el mundo entero te da la espalda, cuando la persona que más amas te traiciona. Quería que enfrentara su propia naturaleza cobarde y sintiera remordimiento por un error imperdonable. Y sabía que había una forma de hacerlo, no con violencia ni con una venganza ruidosa, sino con un golpe psicológico profundo y doloroso. Yo aún tenía una copia de ese vídeo terrible. Había pensado que nunca volvería a usarlo, que sería un secreto enterrado para siempre. Pero ahora se me ocurrió otra idea.
No lo haría público para todo el mundo. Eso me haría como ellos, alguien que satisface la curiosidad pública revelando la suciedad ajena. Se lo enviaría a una sola persona. Una persona que yo sabía que podía darle un golpe mortal a Michael, un golpe más doloroso que perder la cara, el dinero o ser despreciado por el mundo. Esa persona era el padre de Michael, el señor Clark, que había fallecido hacía 10 años. Suena loco. ¿Cómo le envías algo a un muerto? Pero yo sabía que había una manera de hacer que ese vídeo le llegara a él, una manera de hacer que su voz y sus enseñanzas resonaran otra vez en la mente de Michael. Mi suegro en vida era un hombre muy estricto y patriarcal. Había sido director de escuela, ya jubilado, y siempre consideró que el honor familiar y la moral humana eran lo más importante. Le enseñó a Michael mucho sobre los deberes de un esposo, sobre la responsabilidad de un hombre. Y yo sabía que tenía un amigo cercano, un amigo con el que compartía todos sus secretos. Era el señor Peterson, un vecino de mis suegros, también profesor, que se había mudado después de la muerte de mi suegro. Eran almas afines, tomaban té juntos, jugaban al ajedrez y discutían asuntos del mundo. Me tomó un tiempo contactar al señor Peterson. Por fin, a través de un conocido antiguo, conseguí su número. Lo llamé y me presenté como la exnuera del señor Clark. Le conté toda la historia sin ocultar ningún detalle. Al principio el señor Peterson no me creyó. No podía creer que algo tan terrible hubiera ocurrido en la familia de su amigo, a quien respetaba profundamente. Todavía recordaba con claridad la imagen de Carol como una esposa sensata y la de Michael como un hijo bueno y dócil. Pero cuando le envié el vídeo para que lo viera, se quedó sin palabras. Se le enrojecieron los ojos y le temblaron las manos. Dijo, si mi amigo estuviera vivo, seguro que no habría soportado este golpe. Seguro que habría cortado lazos tanto con su esposa como con su hijo. Lo habría considerado la mayor deshonra de su vida. Yo le pedí un favor al señor Peterson. Le pedí que le mostrara ese vídeo a Michael, pero no por correo ni por mensaje. Quería que se lo enseñara en persona, el día del aniversario de la muerte de mi suegro. Quería que Michael, justo el día en que honrara la memoria de su padre fallecido, enfrentara la verdad más humillante de su familia. Quería que sintiera remordimiento ante el altar de su padre por lo que había hecho y por lo que permitió que ocurriera. Quería que las enseñanzas de su padre, al que siempre respetó, se convirtieran en la sentencia que lo juzgara. Era una venganza cruel, pero no me arrepentía, porque sabía que era la única forma de despertar a un hombre que llevaba demasiado tiempo dormido en la cobardía y la indiferencia. El aniversario de la muerte de mi suegro fue un día de finales de otoño, frío, con una llovizna persistente. La atmósfera gris y triste parecía acompañar la tragedia de esa familia. Yo no fui. Mi relación con esa familia había terminado por completo, pero aún se agitaba una pequeña inquietud en mi corazón. Me preguntaba si mi plan funcionaría como yo esperaba, si este golpe final llegaría realmente a lo más profundo del alma de Michael. Esa noche, mientras estaba sola en mi apartamento acogedor, bebiendo una taza de té caliente, sonó el teléfono. Era un número desconocido. Dudé un instante, pero contesté. Al otro lado oí la voz serena y triste del señor Peterson, mezclada con cansancio. Señorita, he hecho lo que me pidió. Me contó lo que había pasado ese día. Michael había montado un altar modesto en la casa vacía y fría. Solo asistieron unos pocos familiares cercanos que aún sentían algo de afecto por la familia. Carol seguía en el hospital y no pudo asistir, y Laura tampoco fue. El ambiente de la conmemoración era muy sombrío y pesado, completamente distinto a años anteriores, cuando la familia todavía era considerada respetable. Después de que todos presentaran sus respetos, el señor Peterson llamó a Michael aparte, en el jardín. No dijo muchas palabras, solo le entregó una tableta y reprodujo el vídeo. Le dijo que quería que viera algo que Michael, y probablemente su padre, querrían ver. Al principio Michael se quedó desconcertado, sin entender qué pasaba. Seguramente pensó que eran fotos antiguas de su padre, pero cuando apareció la primera imagen, su rostro cambió de color. Se quedó paralizado de horror, con la mirada clavada en la pantalla. Vio el vídeo una y otra vez, como si no pudiera creer lo que veía.
Todo su cuerpo temblaba, no de ira, sino de dolor y humillación. Luego miró al señor Peterson. Sus ojos estaban llenos de desesperación. ¿Cómo tiene usted esto? El señor Peterson respondió con calma, con una voz pesada por los años. Sara me lo envió. Dijo que quería que tú, ante el espíritu de tu padre, vieras por ti mismo en que se ha convertido esta familia. Quería que te preguntaras cómo se habría sentido tu padre si estuviera vivo. Las palabras del señor Peterson fueron como la puñalada final que atravesó el corazón roto de Michael. La imagen de su padre, estricto pero que lo amaba profundamente, las enseñanzas sobre la moral humana, sobre el honor familiar, todo resurgió en su mente. No pudo soportarlo más. Se desplomó llorando como un niño. Cayó al suelo, se cubrió el rostro y lloró a gritos en el jardín de su casa bajo la mirada atónita de los familiares. Era la primera vez en años que la gente veía llorar a Michael. Eran lágrimas tardías, pero quizá eran lágrimas de comprensión. Lloró durante mucho tiempo, sin importarle que la lluvia arreciara y lo empapara por completo. El señor Peterson me dijo que, a partir de ese día, Michael cambió por completo. Ya no intentó aferrarse a mí. Aceptó la verdad, aceptó el castigo. Me envió un mensaje con solo 2 palabras. Lo siento. No respondí, pero supe que esta vez la disculpa era sincera. Vendió la casa de 3 pisos. Una parte del dinero fue para su madre en el hospital y otra parte se la envió a Laura para ayudarla a criar a su hijo. Con el dinero restante alquiló un estudio pequeño y vivió una vida tranquila y solitaria. Encontró un trabajo nocturno y trabajó duro para ganar dinero y expiar sus errores. Ya no era Michael, el hijo de la respetable familia Clark. Era solo un hombre común intentando vivir con conciencia para no avergonzar a su padre fallecido. Al escuchar la historia del señor Peterson no sentí alegría ni satisfacción. Solo sentí una paz extraña. Por fin, todo había terminado. Cada uno había encontrado su propio camino, por duro y doloroso que fuera. Yo ya no estaba atada al pasado. Estaba lista para seguir adelante, para empezar un nuevo capítulo en mi vida, un capítulo sin las sombras de las mentiras y la traición. Mi historia, una historia llena de tragedia y lágrimas, por fin llegó a su final. Pero no fue un final feliz de cuento. Fue un final realista. Un final donde se hizo justicia y donde todos aprendieron su lección, a un costo muy alto. Con el tiempo, las heridas de mi corazón también empezaron a sanar. Aprendí a perdonar, no por ellos, sino por mí. Perdoné para no seguir cargando el peso del pasado y vivir una vida más ligera y tranquila. Me perdoné mi ingenuidad y mi torpeza por haber confiado en las personas equivocadas. Me perdoné mi debilidad y mi docilidad por haber permanecido en silencio y haber aguantado durante tanto tiempo. Me di cuenta de que guardar rencor solo agotaría aún más mi alma, y al final la única que saldría herida sería yo. Mi vida ahora es muy tranquila. Mi trabajo en la empresa de medios fue cada vez mejor. Mis superiores confiaban en mí y me asignaban proyectos importantes. Mis compañeros me apreciaban y respetaban por mi capacidad y mi sinceridad. Con mi propio esfuerzo, compré un apartamento, un verdadero hogar para mí. Allí podía ser yo misma con libertad, sin la mirada ni la opresión de nadie. También empecé a abrir más mi corazón. Ya no le temía al amor ni había perdido la fe en los hombres. Participaba en clubes y actividades sociales. Tomé clases de yoga para mejorar mi salud y mi flexibilidad. Hice muchos amigos nuevos que me ayudaron a redescubrir la alegría y el sentido de la vida. Y en una reunión de un club de lectura conocí al hombre amable y cálido que derritió mi corazón frío, mi esposo actual. Era arquitecto, 5 años mayor que yo, y también había pasado por un divorcio. Tal vez por eso entendió y empatizó con lo que yo había vivido. No le importaba mi pasado. Solo le interesaba la persona que soy hoy. Me hizo sentir lo que es el amor y el respeto de verdad, algo que nunca tuve en mi matrimonio anterior. Decidimos estar juntos y construir un hogar pequeño y feliz basado en la confianza, el respeto y el apoyo mutuo. A veces, por amigos, me llegaban noticias de mis suegros. Carol, después de un largo tratamiento en el hospital psiquiátrico, recibió el alta, pero ya no era la mujer aguda y autoritaria de antes.
Su mente iba y venía, y a veces ni siquiera reconocía a Michael. Michael siguió cuidándola solo, en silencio y sin una sola queja. Trabajaba de noche y se ocupaba de la comida y las medicinas de su madre. Algunos decían que era su penitencia. Quizá lo era. Estaba pagando el precio de su cobardía asumiendo por fin la responsabilidad de un hijo, una responsabilidad que debió haber tomado mucho antes. Laura se mudó a Chicago con su hijo después del divorcio. Cortó todo contacto con su familia. Encontró un trabajo estable en una empresa de ropa, y oí que conoció a un buen hombre que los amaba y los protegía a los dos. Me alegré por ella. Merecía ser feliz después de todo lo que había pasado. Y mi excuñado Mark, después de salir de prisión, desapareció sin dejar rastro. Nadie sabe dónde fue ni qué hace. Probablemente ya no tenía cara para enfrentar al mundo. Un hombre que una vez lo tuvo todo, carrera, familia, honor, al final lo perdió todo porque no pudo vencer sus deseos más bajos. Una tarde de fin de semana, mientras mi esposo y yo comprábamos en un supermercado cosas para nuestro nuevo hogar, me crucé inesperadamente con Michael. Trabajaba como repartidor para una tienda de comestibles, cargando cajas con diligencia en una moto vieja. Llevaba un uniforme gastado y tenía el rostro demacrado y delgado. Parecía 10 años mayor. Al pasar uno junto al otro, nuestras miradas se encontraron por casualidad. Por un instante vi vergüenza, incomodidad y arrepentimiento en sus ojos. Lo saludé con un leve movimiento de cabeza, un saludo ligero sin odio ni resentimiento, y me alejé sonriendo, del brazo de mi esposo. El pasado había quedado atrás. Ahora, delante de mí, estaba un futuro brillante, una felicidad que había tenido que luchar mucho para alcanzar, y sabía que la cuidaría y la protegería con todas mis fuerzas. Aquel encuentro en el supermercado fue como mi despedida final del pasado. No despertó en mí emociones negativas, como ira o desprecio. Al contrario, sentí una ligereza. Vi el cambio en Michael y el precio que estaba pagando. Ya no era el hombre violento y autoritario de antes, sino una persona común luchando con la vida, cargando el peso de sus errores sobre los hombros. Y vi la paz en mi propia alma. Ya no era su víctima. Era una vencedora, no porque me hubiera vengado de ellos, sino porque lo había superado todo y había encontrado mi propia felicidad. No dejé que ese pasado oscuro arruinara mi futuro. Mi boda con mi esposo actual fue sencilla, pero cálida, con solo la familia y los amigos más cercanos. Mis padres, después de conocer toda mi historia, ya no se opusieron a mi segundo matrimonio. Al principio estaban un poco preocupados de que me volvieran a lastimar. Pero tras conocer a mi esposo, ver la sinceridad, la madurez y el amor que me demostraba, se quedaron completamente tranquilos. Solo querían que yo fuera feliz, y yo de verdad lo era. Mi esposo es una persona maravillosa. Me ama, me cuida, siempre me escucha y me entiende. Nunca me juzgó por mi pasado. Al contrario, valoró lo que había vivido. Decía que esas experiencias me habían convertido en la persona fuerte y resistente que soy hoy. Me ayudó a borrar los traumas del pasado y a creer otra vez en el amor y en el matrimonio. Tuvimos una hija preciosa y adorable, a la que llamamos Anna. Ella es la alegría de toda la familia, la fuente de nuestra vida. Cada vez que la veo sonreír, siento que este mundo es realmente hermoso. Tenía todo lo que una mujer podría desear. Un buen esposo, una buena hija, un trabajo estable y una vida en paz. Aprendí a valorar las cosas simples. Los pequeños momentos de felicidad de la vida, una cena familiar cálida, un paseo por el parque por la tarde con mi esposo y mi hija, el abrazo de mi hija antes de dormir. Todo eso son regalos preciosos que la vida me ha dado. A veces, en lo más profundo de la noche, cuando miro atrás, todavía siento un escalofrío. Tuve que pasar por mucho dolor y muchas lágrimas. Hubo momentos en los que desesperé, en los que pensé que nunca saldría de ese infierno. Pero no me arrepiento, porque fueron precisamente esas pruebas las que me hicieron más madura y más fuerte. Me enseñaron lecciones valiosas sobre la vida. Nunca permitas que nadie pisotee tu dignidad y tu amor propio. Levántate siempre para protegerte y luchar por la felicidad que mereces. También me enseñó que el silencio no siempre es oro. A veces el silencio es, precisamente,
complicidad con el mal. Mi historia puede ser triste, pero también es una historia de esperanza. Muestra que después de la tormenta siempre llega la calma. No importa las dificultades y las pruebas que enfrentes, nunca pierdas la esperanza. Cree que al final del camino la felicidad te está esperando. Si solo tienes el valor de atravesar la oscuridad, encontrarás la luz de tu vida. Y recuerda, nunca estás sola. A tu alrededor aún hay muchas personas que te aman y están dispuestas a ayudarte. Y si tú también has sufrido dolor e injusticia como yo, no dudes en compartir tu historia. Tal vez tu historia pueda ser una fuente de motivación e inspiración para muchas otras personas que la necesitan. La vida siguió así, en paz. Mi hija Anna se volvía cada día más inteligente y más adorable. Se parecía mucho a su padre, tanto en su apariencia como en su carácter amable y compasivo. Y el amor entre mi esposo y yo también se profundizó y se fortaleció con los días. Juntos cuidábamos de nuestra hija. Juntos construíamos nuestro pequeño hogar. Casi había olvidado la existencia de las personas de mi pasado. Se habían convertido en sombras borrosas, sin impacto en mi vida. Pero a veces la vida juega bromas crueles y hace que personas que parecen no tener ya ninguna conexión vuelvan a encontrarse. Un día, mientras llevaba a mi hija al pediatra, me encontré con Laura otra vez. Estaba sentada en la sala de espera, con el rostro lleno de preocupación y cansancio. A su lado había un niño de unos 7 u 8 años, probablemente su hijo. El niño se veía cansado y pálido, apoyando la cabeza en el hombro de su madre. Yo iba a pasar de largo. No quería remover el pasado. Aunque ya no la odiaba, tampoco quería más enredos. Pero entonces Laura me vio. Una chispa de sorpresa cruzó sus ojos, y enseguida se levantó y caminó hacia mí. «Sara, ¿eres tú?» Su voz fue un poco vacilante, insegura. Yo seguramente había cambiado mucho respecto a aquella imagen de la cuñada delgada y sumisa de antes. Asentí ligeramente. «Hola, Laura». Ella me miró a mí y luego a mi hija en brazos. En su mirada había un poco de envidia, pero más que eso, había admiración. «Te ves muy feliz». Sonreí con suavidad y serenidad. «Gracias, Laura». «¿Tu hijo está enfermo?» «No se ve bien». Ella suspiró. En ese suspiro estaban contenidas todas las dificultades. «Tiene fiebre desde hace varios días y no le baja. Estoy preocupada. Es muy difícil venir sola al hospital con él». Nos sentamos y hablamos un rato, como dos viejas conocidas que se reencuentran después de mucho tiempo. Me contó que su vida en Chicago era muy dura, que tenía que trabajar sola para criar a su hijo. El hombre que conoció después también la había abandonado tras poco tiempo, dejándola sola con la carga. Dijo que se arrepentía profundamente de lo que pasó. Se arrepentía de no haber visto antes el verdadero rostro de su esposo y de su madre. Se arrepentía de haberse unido a ellos para atormentarme. Y me pidió perdón con sinceridad. «Lo siento, Sara. Como mujer, debí haberte entendido y apoyado. En aquel entonces fui demasiado tonta y egoísta. Yo ya no la odiaba. Lo entendí. Ella también había sido una víctima en esa obra trágica, una víctima del engaño y de su propia debilidad. La consolé y la animé, e incluso le di algo de dinero para ayudar con la medicina del niño. Al principio se negó, pero frente a mi sinceridad, al final lo aceptó. Antes de separarnos, me tomó la mano, con los ojos rojos, y dijo algo que nunca olvidaré. «Gracias, Sara. Gracias por demostrar que las mujeres, aunque caigamos, podemos volver a levantarnos. Viviré con fuerza por mi hijo y por mí». Ese encuentro me hizo reflexionar mucho. Me di cuenta de que el perdón no solo ayuda a los demás, también a mí. Cuando perdonamos, nos liberamos de las cadenas del pasado. Nos damos la oportunidad de vivir una vida nueva, una vida que ya no está atormentada por el odio. Perdonar no es olvidar. Es aceptar y seguir adelante. No cambia el pasado, pero abre un futuro más luminoso. Y yo realmente lo había logrado. Lo había perdonado todo. Había dejado que el pasado descansara en paz porque sabía que la verdadera felicidad no es vengarte de quienes te han hecho daño, sino encontrar paz en tu propia alma.
Mi historia termina aquí. Un camino largo lleno de altibajos, lágrimas y lecciones dolorosas. De una nuera sumisa y paciente, una persona que vivía como una sombra en su propia casa, tuve que convertirme en una mujer fuerte y decidida que luchó por su dignidad y su felicidad. Perdí la familia y el matrimonio en los que una vez puse toda mi juventud. Pero me recuperé a mí misma. Descubrí valores y una fuerza interior que nunca supe que tenía. Tuve que probar la traición más dolorosa de las personas que una vez consideré las más queridas. Pero aprendí a amar y a valorar a quienes de verdad lo merecen. La vida me quitó mucho, pero me dio cosas mucho más valiosas. Si vuelvo a contar esta historia, no es para incitar el odio ni para presumir de una victoria. No quiero que la gente se burle de la caída de una familia. La cuento de nuevo porque sé que ahí fuera todavía hay muchas mujeres viviendo situaciones parecidas a la mía. Aguantan no solo violencia física, sino también violencia mental, insultos e injusticias. Viven cada día en matrimonio sin amor ni respeto, pero no se atreven a hablar. No se atreven a resistirse porque tienen miedo. Se sienten solas. Están atadas por prejuicios sociales y por la idea de hacerlo por los hijos, por la familia. Piensan que no hay salida. Quiero decirles, nunca están solas. Nunca son débiles. La fuerza duerme dentro de cada una de nosotras. Si te atreves a levantarte, si te atreves a alzar la voz, seguro que encontrarás un camino de liberación para ti. No le des a nadie el derecho de pisotear tu dignidad. No te sacrifiques por cosas que no valen la pena, porque todas las mujeres merecen ser amadas, respetadas y vivir una vida feliz. La felicidad no está lejos. Está en tu elección. Cree que después de la lluvia siempre sale el sol, y que después de las tormentas de la vida, un día claro siempre llegará. Créelo y avanza con valentía. La felicidad te está esperando. No temas al cambio. No temas a la soledad, porque a veces la soledad es precisamente la oportunidad de reconectar contigo misma y reconocer tu verdadero valor. Gracias por escuchar mi historia. Si esta historia les ha tocado el corazón, si les ha dado un poco de valor y de fe, por favor no duden en dejar un comentario y compartir, porque su empatía es precisamente la mayor fuerza que nos une como mujeres para superar juntas todas las dificultades y pruebas de la vida. Y no lo olviden, ámense y valórense siempre, porque son únicas y merecen lo mejor. Y así llega a su fin la historia de Sara. Una historia que recorre todo el espectro de emociones, desde la injusticia y el dolor hasta la catarsis y, por último, la serenidad. Al escuchar su recorrido, cada uno de nosotros sin duda reflexionará. Algunos se indignarán por la hipocresía y la maldad de los suegros. Otros sentirán una satisfacción catártica por el castigo que recibieron. Pero quizá lo que queda más profundamente en nuestros corazones no es el odio, sino la fuerza extraordinaria de una mujer acorralada y una lección profunda sobre el valor del amor propio, el respeto y los límites en las relaciones. Esta historia no es simplemente un drama familiar sensacionalista. Es un espejo que refleja los rincones oscuros de una sociedad donde los prejuicios sobre el papel de la mujer, especialmente de las nueras, todavía pesan demasiado. La protagonista, Sara, al principio, como muchas otras mujeres, eligió el camino de la paciencia y la resignación para mantener la llamada paz familiar. Se sacrificó sus emociones solo para obtener tranquilidad. Pero la vida le enseñó una lección amarga. La paciencia ciega no trae paz. Solo alimenta el egoísmo y la maldad de los demás. Su silencio no fue visto como virtud, sino como debilidad. Su sacrificio no fue respetado, sino dado por hecho. Y quizá la mayor lección que podemos sacar es que la bondad y la tolerancia deben darse a las personas correctas, en el lugar correcto. Ser bueno con los demás es valioso, pero se convierte en tragedia si se aprovechan de tu bondad. Si dejamos que otros pisoteen nuestra dignidad sin resistencia, el amor propio no es egoísmo, es la base mínima para mantenerse firme en la vida. Cuando perdemos el amor propio, también perdemos el respeto de los demás. Otro punto digno de reflexión es el papel del esposo. Michael no fue quien fue infiel ni quien hirió directamente a Sara, pero su cobardía, su indiferencia y su silencio fueron el cuchillo más afilado que causó la herida más profunda en el corazón de su esposa.
Esta historia es una llamada de atención para los hombres que son esposos e hijos. Ser el pilar de la familia no solo significa ganar dinero, sino ser la persona que protege y defiende a su esposa de la injusticia, incluso si esa injusticia viene de la familia más cercana. Un hombre verdaderamente fuerte no es el que levanta el puño, sino el que tiene la voz de la justicia, el que sabe ponerse en el lugar de su esposa, entenderla y acompañarla. El silencio frente a la injusticia a veces es más aterrador que la injusticia misma. Por último, la forma en que Sara concluye la historia también nos da una lección sobre el perdón y seguir adelante. Ella podría haber destruido por completo a sus suegros. Podría haberse deleitado en su sufrimiento, pero no lo hizo. Simplemente recuperó lo que le pertenecía, exigió justicia para sí misma y luego eligió irse. Entendió que guardar rencor solo pesaría sobre su propia alma. La verdadera felicidad no viene de la venganza, sino de encontrar paz en el alma. Eligió perdonar no porque ellos lo merecieran, sino porque ella merecía vivir una vida en paz. Todos en la vida enfrentaremos injusticias y pruebas. Habrá momentos en que nos sintamos débiles, solos, con ganas de rendirnos. Pero recuerda la historia de Sara. Recuerda que la mayor fuerza siempre está dentro de nosotros. Aprende a poner límites. Aprende a decir no a lo que está mal. Aprende a amarte y valorarte primero, porque solo cuando conocemos nuestro propio valor los demás pueden respetarnos. La historia compartida en este vídeo es una obra de ficción creada con fines educativos y de entretenimiento. Todos los personajes, eventos y situaciones son producto de la imaginación. Cualquier parecido con personas o hechos reales es pura coincidencia. El contenido del vídeo busca transmitir lecciones humanistas sobre la vida, la familia y las relaciones sociales, y no pretende atacar ni criticar a ninguna persona u organización en particular. Se recomienda a los espectadores considerar y filtrar la información de manera adecuada. Gracias por escuchar hasta el final. Si esta historia y sus lecciones les han tocado el corazón, por favor presionen el botón de me gusta para ayudar a difundir este mensaje significativo. ¿Qué opinan de la historia? ¿Han vivido o presenciado alguna situación similar? Dejen un comentario abajo.